Nuevamente es un placer estar aquí con ustedes, compartir este día santo del Señor y gozarnos en la presencia de nuestro Salvador. Han sido días maravillosos, días inclusive de desafíos para este servidor, porque antes de venir a Estados Unidos, este servidor tenía unos temas preparados para tener semanas de conferencias, semanas de oración, y cuando llegué acá, hace más o menos una semana o semana y media, el pastor Rosales me dice, mira, la gente en Colombia quiere es profecía. Y yo, broma, tengo que revisar mi computadora, buscar, pero me ha servido de mucho. A mí, cuando yo preparo un sermón, cuando preparo un tema, el primero que se beneficia soy yo. Así que ha sido un tiempo de mucho gozo estar con ustedes acá. Estuve incluso se me escapa el nuevo nombre del ABC, Living Well, creo que es que se llama. Ok. Y ahí, hermanos, hay material precioso con el cual ustedes pueden seguir estudiando las profecías. Les recomiendo incluso 2 libros gruesos escritos por el pastor Mervyn Maxwell, que hablan sobre Daniel y Apocalipsis, un tomo para cada libro. Hay una Biblia que viene con el espíritu de profecía, muy bonito, y todas las bestias y los dibujitos de Daniel están en colores. Yo quedé con ganas de comprarla, vamos a ver si esta próxima semana puedo. Hay material valioso con el cual nosotros podemos enriquecernos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y sobre todo, ustedes me han hecho sentir muy en familia, porque han hecho una declaración que me ha gustado, me ha tocado mi corazón, y es que en varias oportunidades al presentarme o al referirse a este servidor han dicho nuestro pastor. Hasta he pensado que le estoy robando a la iglesia al pastor Rosales, porque ya me dicen nuestro pastor, yo pensé que ya puedo tomar posesión acá del distrito. Pero gracias por ese cariño y esa actividad. Me acompaña mi esposa, voy a pedir que ella se ponga de pie por si acaso algunos no lo conocen, no han venido en estos días atrás. Ya el Señor nos ha dado el privilegio de que en este mes de diciembre, el 11 de diciembre, vamos a cumplir 28 años de casados. Y nosotros trabajamos temprano. Así que con 28 años de casados tengo un hijo de 26, una hija de 25 y un hijo que va a cumplir esta semana 24. Así que la fábrica trabajó rápido y se cerró, se clausuró. Así que cuando los veo a ustedes, veo todos estos chipilines que están por aquí, me veo con mi esposa hace unos 20 años atrás, con toda esa escuelita que llevábamos. Gracias a Dios el Señor nos ha permitido ministrar en esta iglesia ya casi 29 años como pastor, y he tomado unas vacaciones para venir acá. Mi hija vive a partir de marzo aquí. Teníamos año y medio que no veíamos a la nietecita que ya tenemos, así que somos unos abuelos todavía jóvenes, todavía con fuerzas para aguantar el trote de ir con la nieta al parque, sube el tobogán, baja el tobogán, sube el columpio, baja el columpio, y me he sentido muy agradado de eso. Y estando de vacaciones, el Señor me ha permitido que hasta hoy he predicado todos los sábados y casi todas las semanas, desde la Florida, desde Carolina del Norte hasta estar aquí en Maryland, y me he gozado. Eso para mí no es un trabajo, es un gozo, estar compartiendo el mensaje de salvación. Aquí está mi nombre, mi correo electrónico y mi teléfono aquí en Estados Unidos por el tiempo que voy a permanecer acá. Si alguno quiere conversar, si alguno quiere dialogar, quiere compartir, incluso me he puesto a la disposición del anciano. Si más adelante quieren que estudiemos el libro de Apocalipsis, tengo por ahí unos días disponibles. Estamos a la orden para servirles. Esta tarde ya estaré comenzando en otra iglesia, Reisterstown, algo así, no pronuncio bien, unas conferencias, y el próximo sábado estaremos comenzando con el pastor Orjuela, también unas conferencias. 2 semanas de conferencias vienen en estos días. Agradezco sus oraciones. Ustedes saben que venimos de Venezuela, y para muchos el recibir ese nombre de Venezuela es una cosa como que, ay pastor, ustedes como que le están pasando mal por allá.
Y voy a tomar un minutico para hablarles de Venezuela en este día. De hecho, hace 20 años atrás, cuando uno entraba a Estados Unidos, la gente en Estados Unidos se imaginaba que en Venezuela nosotros teníamos un pozo de petróleo en la parte de atrás de la casa. Éramos ricos los venezolanos, mire, gente del petróleo, gente que maneja dinero, ¿verdad? Y habían hasta chistes de los venezolanos cuando venían a Miami a comprar cosas y decían está barato, voy a llevarme 2 en vez de 1, voy a llevarme 3. Con el pasar del tiempo, hace unos 10, 12 años atrás, cuando uno entraba a Estados Unidos y mostraba el pasaporte y decía es venezolano, decían, oh Chávez. Y ahora, cuando entramos con el pasaporte venezolano, como que no nos reciben con mucho agrado. Empiezan a preguntar cuánto tiempo te vas a quedar, cuánto dinero traes, Oye, las cosas han cambiado lastimosamente en nuestro país. Y los cambios son tan dramáticos que cuando este servidor salió de Venezuela, para tener $1, yo necesitaba tener 1000 bolívares. En este momento, para tener $1, necesito 1700 bolívares. En un mes, la moneda se ha devaluado todo eso. Y eso hace que los productos estén encareciéndose, muy alto. Para hallar los productos básicos como harina de maíz, harina de trigo, la pasta de espaguetis, el arroz, se necesita hacer colas para comprar. Esto parece, hay gente que incluso no lo cree. Yo llevo mi ID a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, lo dejo frente a un supermercado, me lo reciben. Por el número en que termina el ID, nos toca un supermercado cada día. En algunos lugares solamente una vez a la semana la persona con su ID puede comprar. Y si el camión llega y trae algún producto, entonces en la tarde uno pasa a las 3 de la tarde y te dicen, bueno, vamos a llamarte, escucha tu nombre, está pendiente. Hay 500 personas escuchando el nombre y te venden el producto que llegó. Si no llegó nada, te devuelven el ID y te dice, venga mañana a ver qué llega. Esa es la situación difícil de nuestro país. No es tan fácil conseguir las medicinas, pero hay un versículo que como pastor he estado repitiendo este año y estoy confiado en lo que ese versículo dice. Es el Salmo 37, 25. Y ese pasaje dice, joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. De alguna forma el Señor va a seguir ayudando a su iglesia, va a seguir ayudando al pueblo en Venezuela, va a seguir ayudando a la predicación del Evangelio hasta que Él venga. Nos hemos gozado en estudiar la palabra de Dios en estos días. Hemos abierto el libro de Daniel y hemos visto toda esa serie de visiones y sueños que tuvo este profeta de Dios. Y hermanos, nos faltó un pedazo de Daniel, ahí el capítulo 10 y 11. Realmente el capítulo 10 es nuevamente Daniel pidiéndole al Señor que le explique, que no entiende alguna visión que acaba de recibir. Y el capítulo 11, si usted comienza a leerlo, nuevamente le dice el ángel a Daniel, mira, vienen 3 reyes más de Medo-Persia, luego viene un rey poderoso de Grecia, y ese entendemos que es Alejandro Magno, pero su gobierno va a ser corto, dice, y vendrá entonces sus 4 generales a mandar. Ahí lo menciona, la Biblia misma lo escribe, y estamos claros que eso lo recibió Daniel muchos años antes de que sucediera. Y a partir del versículo 5 de Daniel 11 hasta el versículo 45, esos 41 versículos, lo que hacen es alternar la lucha que hubo entre los descendientes de Seleuco y los descendientes de Ptolomeo. Los descendientes de Ptolomeo que se erradicaron en el Egipto, los llama el rey del mediodía o el rey del sur. Y los descendientes de Seleuco que se colocaron más o menos en la zona de Siria, parte de lo que sería Turquía hoy en día, se los llama el rey del norte. Y está esa lucha entre el rey del sur y el rey del norte, que entre otras cosas es un testimonio también, o es un pequeño ejemplo de la lucha que hay entre Dios y Satanás, entre Jesús y Satanás.
El rey del norte ejemplifica a Dios y el rey del sur ejemplifica a Satanás. Hoy vamos a culminar con el día de la expiación, que está ahí detrás de los 2300 días. Y aquí he puesto en pantalla el versículo o los versículos de Levíticos donde está la explicación del día de la expiación. Si usted tiene su Biblia, léalo en su Biblia también. Y dice la palabra de Dios: el Eterno dijo a Moisés: di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será sábado. Se anunciará a son de trompeta y habrá asamblea santa. Ningún trabajo servil haréis y ofreceréis al Eterno una ofrenda abrasada al fuego. El Eterno agregó: el 10º día de ese séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Eterno ofrenda abrasada al fuego. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es el día de la expiación, para reconciliarnos ante el Eterno nuestro Dios. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. El que haga algún trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Es decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, con donde quiera que habitéis. Será para vosotros día completo, reposo y ayuno, desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente. Guardaréis vuestro reposo, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Este pasaje tiene unas cosas bien interesantes y es lo que vamos a tratar de analizar junto con los otros pasajes bíblicos que nos hablan del día de la expiación. En este pasaje no se está hablando de sábados semanales, sino se está hablando de sábados ceremoniales. Para explicarlo bien, el 4 de julio para Jesús o para Dios, de explicárselo a su pueblo, sería un sábado. O sea, un día donde no se trabajaba, un día que era libre y que se hacía alguna actividad religiosa. Pero de todos esos días festivos, que no necesariamente eran sábado en la semana, sino podía ser un lunes, un miércoles, un viernes, el más especial era el día de la expiación. El día que comenzaba el mes era un día libre y era el día para que los israelitas, como dice un dicho en Latinoamérica, pusieran sus barbas en remojo, pidieran perdón al Señor, revisaran su vida, cómo había sido su vida durante este año, para entregarse completamente a Él. Y el día 10 de ese mes séptimo, entonces venía el día de la expiación, y fíjense que comenzaba igual que el sábado semanal, comenzaba la puesta de sol del día anterior. O sea, si hoy era el día de la expiación, comenzamos en la puesta de sol de ayer hasta la puesta de sol de hoy. Ese era el día de la expiación, pero sin duda alguna que lo más importante era lo que sucedía en la parte clara, o sea, en el día en sí. Y fíjense ustedes, ¿qué es la expiación? Es el proceso de borrar el pecado o la impureza y restaurar a la persona o al objeto a la condición original, libre de contaminación. Para el pecador, la expiación se realizaba en Israel cuando ofrecía un sacrificio por su pecado y era ratificado el día de la expiación. Hoy se realiza cuando aceptamos el perdón de Jesús y se ratifica en el juicio investigador. Vamos a ver. Yo cometía un pecado, ¿verdad? Faltaba a mis padres, desobedecía, me robaba algo. Entonces yo debía llevar un animalito al santuario, colocar mis manos sobre él y en ese símbolo pasaban mis pecados a ese animalito y entonces después yo tenía que ver que ese animalito moría por culpa mía. Y entonces ese animalito era sacrificado, pero su sangre el sacerdote la llevaba dentro del santuario y echaba sangre sobre una cortina. Imagínense cómo quedaba esa cortina después de un año. ¿Ah? Quiere decir que mis pecados permanecían en el pueblo. Ya no los tenía yo, estaban en el santuario. Una vez al año el Señor limpiaba el santuario de todos los pecados y ahí sí los pecados desaparecían por completo.
Para el universo, la expiación comienza cuando entró el pecado en la tierra y concluirá con la destrucción precisamente de Satanás. Ahora, Cristo, a través de su sacrificio, realizó la expiación tanto de cada pecador individual como del pecado total en sí. ¿Ok? Ahora fíjense una cosa. A ver, se me pasó esta cosa. En los ritos de este día de la expiación nos enseñan en símbolos los que Dios haría desde la primera venida de Jesús hasta su tercera venida para expiar el pecado y extirparlo definitivamente del universo. Así que tenemos que estar pendientes, y es una parte muy significativa ese pensamiento: el santuario será purificado. De hecho, hermanos, yo los animaría que después de terminar el estudio profético que están haciendo los miércoles, ojalá puedan escoger el santuario y vamos a ver cómo a través del santuario pueden pasar las 28 creencias de los adventistas, cómo el santuario nos enfoca hacia el tiempo que estamos viviendo y hacia la venida de Jesús, tanto la segunda como la final. Ahora, vamos a ver cómo sucedía ese día de la expiación. Todos los días habían sacrificio, en la mañana y en la tarde, un sacrificio diario mañana y tarde, 2 corderos que se ofrecían por cada día. Esa era la intercesión por el pueblo, fuera de las personas que llevaban un animal para ser sacrificado por sus pecados personales. El día de la expiación era que los pecados eran realmente eliminados del santuario. Había ese día, lo primero que tenía que suceder, hermanos, era que los sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio por ellos de purificación. Y ofrecían una vaca. Y el sumo sacerdote debía estar limpio para realizar los ritos de purificación. Por eso ofrecían un macho cabrío. Después ofrecían la purificación del macho cabrío por Jehová, con su sangre purificaba el santuario, y el rito eliminaba con el macho cabrío Azazel, era enviado vivo al desierto con los pecados de Israel. Vamos a ver. Vamos a estudiar este rito a través de los protagonistas: el sumo sacerdote, el macho cabrío por Jehová, el macho cabrío por Azazel y el pueblo. El pueblo debía haberse arrepentido de todos sus pecados, debía haberlos puesto en manos de Dios. El sumo sacerdote con los otros sacerdotes se consagraban esa mañana al Señor, ofrecían un sacrificio por ellos y después agarraban 2 chivos, machos cabríos, y sobre ambos hacían una suerte. Uno le caía la suerte para Jehová y el otro le caía la suerte para Satanás, que usaban una palabra llamada Azazel, que representa al demonio. El que representaba la suerte de Jehová era sacrificado. El sumo sacerdote entraba ese día con su atuendo más especial, aquella vestimenta con el pectoral, con su túnica que tenía campanitas que sonaban. Es más, hermanos, yo no sé cómo hacía la gente en ese tiempo, porque ese día todos, el pueblo se reunía alrededor del santuario, y estamos hablando que ellos serían aproximadamente unos 2 millones de personas, y estaban todos calladitos. ¿Cómo harían con los bebés? No sé. Pero todos estaban calladitos esperando, viendo qué sucedía. Hay algunos detalles que no están en la Biblia escritos, pero lo sabemos por lo que son las tradiciones del pueblo de Israel. Resulta que el sumo sacerdote, ellos optaron por amarrarle una cuerda en un pie, porque ese día era el único día que el sumo sacerdote entraba detrás del velo, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, aquel que tenía 2 ángeles hermosos encima, y estaba ahí el propiciatorio, era como una tacita así en el medio de los 2 ángeles, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ese día el sumo sacerdote debía expiar los pecados de todo el año del pueblo de Israel. Y él traía la sangre del macho cabrío que representaba a Jehová y echaba sangre sobre ese propiciatorio. Si el sumo sacerdote estaba en pecado, iba a caer muerto instantáneamente ahí. ¿Quién iba a ir a sacar el cuerpo del sumo sacerdote? Nadie, lo iban a alar por la cuerdita.
y lo sacaban porque nadie podía entrar a ese lugar sino solo él. Y si él estaba en pecado, ¿qué esperanza para los demás? Gracias a Dios no tenemos noticia de que eso haya pasado alguna vez. Solamente estaba esa previsión que ellos hicieron de amarrarle el pie al sumo sacerdote y dejar una cuerda larga por si acaso te mueres allá adentro, te sacaremos al lado porque nadie va a entrar a buscarte. Y ellos estaban pendientes de cómo iba sonando las campanitas que tenía su vestido. Eso decía, el sumo sacerdote está vivo todavía. Estaba interviniendo delante del Señor. Si habían algunas personas, yo no sé si el sumo sacerdote llevaba lápiz y papel, quizás no era necesario porque no serían muchos, habría años que no era nadie. Pero si había algún miembro del pueblo de Israel que había pecado y no se había arrepentido de sus pecados, no había confesado sus pecados, no había traído cordero para ofrecerlo por sus pecados, en ese momento el Señor le decía al sumo sacerdote, fulano de tal, debe ser expulsado del pueblo. Y a la salida del sumo sacerdote del santuario, esa persona se mencionaba y debía salir del pueblo. Ahora, el sumo sacerdote en ese momento, después de haber intercedido y haber llevado la sangre en el lugar santísimo, él cargaba sobre sí todos los pecados. Y entonces salía del santuario, ya el santuario quedó limpio de pecado, y ahora el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el otro chivo, llamado Azazel, y le traspasaba todos los pecados del año. Habían comisionado a alguien del pueblo para que esa persona sacara ese macho cabrío y lo llevara lo más lejos que pudiera al desierto. Porque imagínense lo que sería si después de una semana la gente se levanta una mañana y ve en la entrada del pueblo un chivo y dice, ay, ese es el chivo de los pecados. Se nos devolvieron los pecados del año. Así que incluso hay historias y hay como relatos, poemas que hablan que la persona que llevaba al chivo tenía que tratar de dejarlo en un sitio donde estuviera seguro que no iba a poder regresar. Es más, hay un poema que dice que si puedes pon el chivo así como cerca de un barranco y así como quien no quiere le das con el pie para que se caiga y se vaya bien lejos y estar seguro que los pecados no se nos van a devolver. Y ahora el sumo sacerdote, aquella persona que llevó a ese animal afuera, venía, se bañaba, se lavaba y ahora sí, el pueblo estaba libre de toda contaminación y pecado. Ese era el día de la expiación. Y el relato está en Levíticos 16 y hay algo interesante, mis apreciados hermanos. Levíticos 16 es exactamente la mitad del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, de los libros que escribió Moisés, y está en todo el medio, ahí para dar esa instrucción. Ahí está más o menos el relato, están las palabras en hebreo que simbolizaban por Jehová y por Azazel, las suertes que se echaban, como lo hemos relatado. Jesús murió por nuestros pecados fuera del campamento. Y el sumo sacerdote tomaba un incensario con brasas al altar, llevando sus puños de incienso, lo echaba en el incensario y lo colocaba detrás del velo. Jesús lleva consigo las oraciones de todos los santos ante el Padre. Asperjaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio y luego 7 veces delante del mismo. Pues actualmente Jesús realiza su expiación en el santuario celestial ante el trono en el proceso del juicio investigador. El santuario de esa forma quedaba purificado, Dios era vindicado y el pecado condenado definitivamente. La sangre era colocada sobre los cuernos del altar del holocausto y asperjaba la sangre. Y en su segunda venida Jesús quitará de la tierra representada por ese altar el pecado, destruyendo a todos los pecadores. Y finalmente, una vez expiado el santuario, colocaba sus manos sobre el macho cabrío de Azazel, el cual llevaba la culpa del pueblo hasta el desierto. Satanás, apreciados hermanos, y aquí viene esa parte final. Satanás es abandonado en la tierra por 1000 años, llevando la culpa, no el pecado, y será finalmente destruido. Así que Satanás en esos 1000 años en el desierto
porque no va a haber nadie a quien él pueda tentar, va a estar solo. Por eso algún muchacho cuando está así que no haya qué hacer, le decimos que anda como el diablo en el milenario. En esos 1000 años se va a estar cumpliendo lo que hacía ese chivo que era mandado al desierto, con la culpa del pueblo de Israel. Y termina su ministerio, se lava, se colocan sus ropas de gala y salía el pueblo, y la expiación había sido culminada por el sumo sacerdote en ese instante. Y cuando descienda con los santos en la nueva Jerusalén, la tierra quedará definidamente purificada y el pecado destruido para siempre. Hermanos, la historia no se acaba con la segunda venida de Jesús. Hay un periodo de 1000 años donde vamos incluso a revisar los libros, los que estemos salvados con Jesús en el cielo. La vida eterna tampoco termina en el cielo, sino finalmente terminará en esta tierra restaurada después de esos 1000 años. Cuando los que estemos salvados, y me incluyo porque espero estar ahí, y espero que cada uno de ustedes también está ahí porque tenemos la oportunidad de tener este conocimiento, vengamos con Jesús dentro de la santa ciudad, y esa santa ciudad forme parte en este mundo. Ahora, una enseñanza acerca de lo que sucedía ahí con el pueblo. Levíticos 16:29 nos dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, sin ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Qué debían hacer los miembros del pueblo de Israel ese día? Humillarse delante del Señor, colocarse delante de Él. Debían abstenerse de trabajo, debían presentarse ante el santuario y seguir atentamente los ritos realizados por el sumo sacerdote. Si alguien en el antiguo Israel no seguía estas instrucciones, había de ser cortado y destruido. El día de la expiación implicaba realmente vida o muerte. Exigía de los creyentes completa lealtad a Dios, así como va a ser la suerte final para nosotros: o vida eterna o muerte eterna. Ahora fíjense lo que ocasionaba la expiación. El pecado del hombre pasaba al animal cuando usted había cometido un pecado y llevaba ese sacrificio. Del animal al sacerdote a través del sacrificio. Del sacerdote al santuario a través de la sangre que él asperjaba sobre la cortina que separaba el lugar santo del santísimo. Y en el día de la expiación todos los pecados acumulados eran borrados del santuario a través del sacrificio del macho cabrío, Yahvé. Y ahora del santuario pasaban nuevamente al sumo sacerdote los pecados. El sumo sacerdote pasaba los pecados al macho Azazel, y Azazel era llevado al desierto cargando con él la culpa de todo el año. Isaías capítulo 1 versículos 16 y 18 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra delante de mí, de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está dispuesto a perdonarnos, y lo único que espera es que nosotros vayamos a Él, y Él hará su obra. Dice en Mensajes Selectos, tomo 1, la sierva del Señor: Cristo puede salvar hasta lo último, porque siempre vive para interceder por nosotros. Todo lo que el hombre tiene la posibilidad de hacer por su propia salvación es aceptar la invitación. No tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer ningún acto. Lo único que tenemos que hacer es ir a Jesús. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. No hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya hecho provisión en el Calvario. De esa manera, la cruz, con fervientes exhortaciones, continuamente ofrece al pecador una expiación completa. Y mi apreciado hermano, quizás tú has estado caminando muchos años en esta iglesia, como este servidor. Este año cumplí 36 años de bautizado. 38, pero igual puedo tener algún pecado oculto, y si no lo confieso me voy a perder. Cada uno de nosotros lo único que tenemos que hacer es ir a Jesús y decirle: Señor, perdóname este mal, perdona este pecado.
Ese día que sucedía una vez al año del pueblo de Israel era un testimonio de lo que habría que suceder al final de la historia, en el día de expiación escatológico. Y es la profecía de los 2300 días, ahí está, con su comienzo desde la salida para restaurar Jerusalén. Habrá 7 semanas, 62 semanas y finalmente una semana donde a la mitad de la semana se quitará el sacrificio con la muerte de Jesús. El tiempo del pueblo de Israel eran 490 años o 490 días proféticos, igual a 70 semanas. Luego vendrían 1810 días para los gentiles y el Señor comenzó a hacer esa purificación del santuario en 1844. Al igual que en el día de expiación de Levíticos 16 el santuario era purificado, el santuario celestial debe ser purificado en el día de la expiación escatológico, o sea, en este tiempo del fin que estamos viviendo, desde el 22 de octubre de 1844 hasta ahorita. Las campanitas en el borde del vestido de Jesús están sonando. Mientras esas campanitas suenan, significa que el Señor está dentro, que todavía puede interceder por nosotros. Todavía hay esperanza si no nos hemos arrepentido de algo. Y tal como Dios demostraba en el día de la expiación que Él era justo en su trato y juicio, perdonando a los leales y condenando a los desleales y rebeldes, así el día de expiación escatológico de este tiempo del fin verificará que Dios es justo cuando salva y cuando salva a cada uno de los perdidos. Cristo en el santuario es otro libro de la sierva del Señor que nos dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y de la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Esto no significa, hermanos, que de aquí en adelante usted va a vivir con la cara larga, triste, así todo el tiempo. Pero significa una actitud de arrepentimiento por nuestros males y un deseo de caminar cada día más cerca del Señor. Otra cita de este mismo libro. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón, revisar qué cosas tengo yo que estén reflejando pecado todavía en mi vida. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante delante del Señor. El Señor no va a llevar ningún pecador al cielo. Pero el Señor sí quiere llevar a pecadores arrepentidos a la patria celestial. Y dependerá de nuestra decisión con el Señor. Conflicto de los siglos, y esta es la última cita que menciono, dice: los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, hoy tendríamos que incluir ahí quizás el internet, la televisión, etcétera, cosas que no existían en los días de la sierva, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, la consagración a un estudio serio y un corazón de la palabra de verdad es lo que debe ser que ocupe nuestro tiempo. Debemos consagrar nuestro tiempo al estudio serio y oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador, como lo hemos estudiado en estos días. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios.
Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es pues que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne cena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al final de los días. Aún el profeta deberá estar presente delante del Señor. Un par de cosas más que nos enseña el día de la expiación. Satanás tendrá que asumir definitivamente su responsabilidad por el origen del pecado y será destruido junto a todo rastro de pecado. Aquel macho cabrío que representaba a Azazel no tenía la culpa, le caía era la suerte. Pero él representa al enemigo del mundo que va a ser desterrado para siempre. Y hay algo más. La expiación es tan completa que restaura a la humanidad a la relación original con Dios tuvo en el Edén, libre de todo pecado. El día en que estaremos finalmente libres de pecado de toda la humanidad será cuando Jesús venga, y el día en que nuestro planeta estará libre cuando vengamos con Él en su tercera venida con la santa ciudad y este mundo sea purificado por las llamas ardientes del infierno, que no será eterno en el tiempo, sino eterno en sus consecuencias, porque lo que se queme no volverá a ser nunca más. Ahora, ¿será que todo esto lo hemos inventado los adventistas a raíz de ese chasco que hubo? Guillermo Miller predicó por más de 10 años este mensaje. El Señor le puso la iniciativa de buscar los caminos de Dios. Era un deísta, no creía que Dios estuviera preocupado de nosotros, pero el Señor le mostró que sí. Y lo instó a predicar cuando él no quería hacerlo. Y se convirtió en un gran predicador que iba por todo Estados Unidos proclamando el mensaje de salvación en esa década de 1840. Este era más o menos el afiche que él tenía para presentar, ¿verdad? Se parece un poco a lo que hemos estudiado esta semana, faltaría que él le agregó acá el mensaje de los 3 ángeles y algunos elementos que tienen que ver con el libro de Apocalipsis y el santuario. Aquí está el cuerno pequeño, en Apocalipsis 8, Daniel 8, Daniel 7 y la visión de Daniel 2 y las bestias y el dragón de Apocalipsis. En este drama, en este afiche, iba trabajando Guillermo Miller y presentando el mensaje para el tiempo, con la proximidad de la purificación del santuario que él creía que era la tierra. Ahora, ¿señala que Dios actuó en esa equivocación? Sí, quizás Dios permitió que algunas cosas quedaran veladas. Eran miles las personas que asistían a esos congresos, a esos campamentos, y recibieron el mensaje de salvación. Y miren, un periódico, es el fin del mundo, el 22 de octubre de 1844, pero tristemente esta caricatura pintaba a los mileristas cómo quedaron. Muchos de ellos de verdad se colocaron en los techos, algunos se prepararon hasta una túnica blanca para que el Señor no tuviera que vestirlos con túnica, sino que ya ellos estaban listos para irse. Pero sabemos lo que pasó. Quizás uno de los casos más dramáticos fue el caso de Carlos Leach. Era un pastor del movimiento milerita. Y Carlos Leach murió tan solo unos pocos días antes del día del chasco. Llegó a bautizar un grupo al río. Creo que meterse en un río en estos días ya está bastante frío, ¿verdad? Y cuando estuvo después de predicar y de bautizar y se salió, dice, llegó otro grupo de personas y dijeron, nosotros también nos queremos bautizar, y volvió a entrar. Y parece que no se secó bien, aquello le dio un resfriado, terminó en pulmonía y murió. Su esposa y sus hijos no lloraron por él. ¿Para qué vamos a llorar si en una semana le vamos a ver vivo otra vez? Lloraron el 22 de octubre en la noche, cuando Jesús no vino. Y pensaron, ahora no veremos más a nuestro Padre. Hubo mucha tristeza. Y el grupo se dividió en 3 o en 4, debo decir más bien. Algunos regresaron a sus iglesias y dijeron, nos equivocamos, acéptenos en los metodistas, acéptenos en los unitarios otra vez. Otros decidieron no creer más nunca en nada. Otro grupo dijo, nos equivocamos de fecha, tenemos que poner otra fecha, en 1848, 1852. Siguieron poniendo fechas hasta 1917. Por ahí ustedes saquen cuenta quién estaba en ese grupo. Y estuvo el grupo que creían en algo llamado la puerta cerrada, que el Señor les había dado la oportunidad a ellos y debían mantenerse fieles.
y ahí salieron lo que hoy en día es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Apocalipsis 10:9 nos dice: te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Ese mensaje que fue dulce en 1844, finalmente fue de amargura, pero hoy representa una señal para nosotros. Aquel 23 de octubre, Irán Edson quedó con otros pioneros de la iglesia en reunirse, en orar, en animar a los que estaban desanimados, y mientras cruzaba un campo de maíz que no había sido cosechado, Dios le mostró una visión y vio a Jesús en el lugar santísimo. Y entonces llevó esta visión a compartir y se dieron cuenta que se habían equivocado de santuario. El santuario no era la tierra, el santuario era en el cielo. Aquel bajo el cual Moisés utilizó de ejemplo para hacer el santuario acá. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor, dice Hebreos 9. Y hermanos, mientras nosotros estamos aquí adorando, mientras nosotros venimos al templo a alabar al Señor, mientras estudiamos nuestra palabra, Él está en el cielo intercediendo por nosotros, ofreciendo su sangre en nuestro lugar, porque Él es al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el sumo sacerdote que intercede, Él es nuestro Salvador. Y cuando nuestro nombre aparezca ante el día del juicio, el Señor será quien nos defienda, Él será el abogado, pero acuérdense que también es el juez justo que debe hacer valer la justicia de Dios. Ahora, hermanos, el juicio comenzó con las personas muertas desde Adán en adelante, pero han pasado unos cuantos años, 172 años para ser precisos. Para Dios es poquito tiempo, para nosotros es mucho, varias vidas. Pero eso hace pensar si ya no habrá comenzado Dios a juzgar los vivos. Y si no podrá en esta misma semana salir de ahí y decir: hecho está. El que es justo siga siendo justo y el impío siga siendo impío. Jesús está a las puertas, porque cuando Jesús salga de ahí, lo que hace es decirle a los ángeles: vámonos. Y viene a buscarnos. Y hermanos, ¿estaremos listos para ese día? Dice Mateo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahora, nosotros los que estemos vivos lo vamos a ver. Pero un grupo va a decirse: caigan las piedras, no queremos verlo. Y otro grupo va a decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿En cuál grupo estarás tú y en cuál grupo estaré yo? Jesús hoy nos hace la invitación de aceptarle a Él. Seas tú miembro de esta iglesia o seas una visita, Jesús te invita igual a aceptarle a Él de todo corazón cada día. ¿Cuántos hoy queremos decirle al Señor: Señor, gracias por las profecías, gracias por tu palabra donde nos mostraste como en un mapa todo lo que habría de suceder? Ayúdame a cada día a entregarme a ti, no separarme de ti, y tú me puedas salvar para el reino celestial. ¿Cuántos queremos decirle hacia Jesús? Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración en esta hora. Hermanos, si no nos hemos de ver más en esta tierra, espero verles en el reino celestial. Dios les bendiga en esta hora.